Hola, Hola, ¿qué tal? Reanudar grabación. Ahí está. Mer, muy bien. Bien, Mer, perfecto. La R sí, bien gutural. Bien, muy bien. Vamos, sí, por sí. ejemplo, con esta. Por ejemplo, esta. Mm, Esta, Mm, dividimos así. maçon, Bien. Acuérdate que la combinación, la AI en francés, suena como nuestra E española. sí, ¿Está bien? Entonces sería española. maison. Bien, Maçon, perfecto. Muy maçon, bien. Maison. maçon, ¿Está bien? sí, Maison. maçon. Acuérdense que la S, como tiene una sola S, suena como un mosquito. ¿Se acuerdan Bien, que lo habíamos dicho? Bien, perfecto. bien, Eso significa casa. Vamos, por ejemplo, con esta. Un poquito más larga, pero bueno, no importa. sí, Esto significa auto. Acuérdense que habíamos dicho que era sí, dividir en sílabas. ¿Cómo sería? sí, sí. Voy, voy tú, Sí. Sí, pero voy tú. acuérdate que la combinación vocálica OI es como Sí, suena UA. gua, What you? Claro. ¿Se acordáis au, que se había dicho que era como el payaso chuchuá? Suena UA. ¿Está bien? Y la gua, B corta What? suena distinta a la B larga. ah, ¿Está bien? gua, La B corta es What? que tienes que poner los labios, o sea, los dientes inferior sí, sobre el labio inferior. ¿Está bien? Que es bien. voiture. No es lo mismo Boa, que decir B con la B, boa, que es labial. ¿Está bien? Que es así suena. boa tú, Claro, voiture. Eso es auto. boa tú. Muy bien, perfecto. Hola Vanessa, ¿cómo estás? No sé si me escucha. Vamos con la última y empezamos a trabajar. Por ejemplo, Sí, em, este. Esto significa hablar. hablar, sí. Pa, Parle. parler, Bien, parler. parler. Claro, acuérdense que la R final, como la Z final o la T final, si va Sí, anteriormente una E, que no tiene acento, como este sí, caso, no suena, pero te hace abrir fonéticamente la E. ¿Está bien? Es como si terminara con una E parler. con acento. ¿Está bien? Bien, Este tipo de terminaciones ER, parler. vamos a verlo en su momento, Sí, son verbos. ¿Bien? sí, Hasta ahora hemos visto solo el verbo avoir, que es el verbo tener. ¿Bien? Que es un verbo, acuérdense que de tercer grupo. Ahora o irregulares también. ¿Está bien? ¿Qué significa que sean de tercer grupo? Que son irregulares, que se escriben de forma distinta al infinitivo. ¿Bien? bien, Solo nos falta ver, hemos visto el avoir, nos falta ver el verbo être, que lo vamos a ver hoy. Y luego ya la siguiente clase empezaremos con los verbos de primer grupo. ¿Está bien? bien, Son aquellos que terminan en ER. Entonces, sabemos identificar que los verbos que terminan en ER son de primer grupo y se conjugan todos igual. ¿De acuerdo? Pero lo veremos en su momento. Pero de todos modos bien, estaba bien leído así, parler. ¿Está bien? Que significa parler, hablar. Bueno, muy bien. bien, perfecto. Bueno, entonces todos pudieron ver más o menos la grabación o algo, o los materiales. Sí, Sí, Bueno, sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitín más. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los números? sí, sí. Bueno, ¿de qué número, hasta qué números dimos? Hasta el 10. hasta el Bueno, 10. ¿se acuerdan cómo se decía 10? Disa. Bien, 10, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver del 10 al 20. ¿De acuerdo? Solo 10 al esto, 20. de 10 al 20. Bien, Y ya juntándolo con el verbo avoir, a lo mejor podemos decir alguna edad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver entonces los números. Habíamos visto los números, lo pongo en sí, español, ¿eh? Los del 10 al 20. Bueno, habíamos dicho que el número 10 era 10. El 11 se va a decir así, 11. Se paran sílabas, perdón, 11. 11. Claro, 11. Acuérdense que la 11, Z suena en francés como si fuese una S mosquito. 11. Eso es 11. 11. Bien, 11.
El 12 se va a decir Oh, 12. 12. 12. Sí. 12 es 12. Cuidado que no es lo mismo que deux, ¿eh? Deux es una cosa, douze es otra. Bien, suenan a veces, suena muy parecido, pero no es lo mismo. 12. 11 y 12. Vamos con el 13. 13 se escribe así, pero se va, lo que pongo entre paréntesis es cómo se pronuncia, ¿está bien? Cómo se lee. 3. Treize. Acuérdense que está 3. con la E más abierta y con una Z. 13. Treize, exactamente. 3. Treize. Cuidado que no es lo mismo que 3. poner el acento para el otro lado, ¿eh? Este es más abierto, más exagerado. Treize. Este es 13. exactamente. Bien. Bien. Vamos entonces con el 14. Vamos a decir, esto se va a 14. decir 14. Exactamente, 14. 14. Acuérdense que la Q es como en español. La U no suena, no existe, pero se escribe. Entonces, 14. 14, 14. 14. ¿Está 14. bien? 14, muy bien. Vamos con el 15. 15. 15. Cuidado, 15. este IN tienen que hacer vocal nasálica. ¿Se acuerdan que les había dicho que la vocal nasálica es como poner el dedo en la nariz? Así. 15. ¿Sabes? Suena así nasálico. 15. 15, exactamente. Bien. 15. 15, perfecto. Bueno, entonces hasta ahora hemos dicho entonces 11, pongo juntito, 12, 12. 13, 13. 14, voy a poner juntito, 14. 15. 15. Bien, vamos entonces con el siguiente. 16. 16 se va a decir 16 y se pronuncia como os lo voy a poner acá, muy parecido al 13. 16. 6. 16. 16. Eso es 16. 16. Y después tenemos el 17, 18 y 19, que es como en español, es compuesto. Como si 10 y 7, 10 y 8, ¿está bien? Es lo mismo. Entonces vamos a decir, ¿cómo se diría 10? 10. No, 10. 10. Bien. 10, 10. claro. ¿Y 10. cómo se decía 7? Eh, 7. 7. 7. Muy bien, 7. Entonces 17 será 17. A ver, cuidado que se escribe acá con un guioncito porque es un número compuesto. Bien, pero se dice 17. 7. Igual que en español, 17. Igual. Vamos entonces con el 18 que también es un número compuesto. Entonces, como decíamos 10, decíamos 10. ¿Y como 10. decíamos 8? 10. 8. 8. Bien, 8. Acá 8. la H no se pronuncia porque no se pronuncian las Hs, 8. pero la T se pronuncia. ¿Está bien? Entonces va a ser 18. 18. 18, exactamente. 18. Acá acuérdense que como esto suena como una S y esto no suena, pero entonces quedaría como una U cuando se dice, podemos hacer la unión. ¿Te acuerdan? No sé si sí, les El dije la conflejo. ligazón. No, la unión de las palabras. Ah, ¿Está bien? ligazón. Bien, ligazón. ¿Está bien? En francés es muy importante a la hora de hablar sobre todo. Es importante eso porque nos va a ayudar muchas veces, no tanto en esto, ¿no? Pero muchas veces las formas de verbo, todo eso nos va a ayudar mucho. Porque claro, a veces hay formas verbales que suenan igual en singular y en plural. ¿Está bien? Entonces eso nos va a ayudar mucho. Pero muchas veces sale solo. A veces les pregunto a Bien. los alumnos, ¿te has dado cuenta que has dado la ligazón? ¿Que has hecho la ligazón? Y dice, ay, no, no me di cuenta, porque sale solo. Bien. Bien, no sé, pero vamos, por eso los hablo desde ya, como para que vayáis acostumbrándote. Bien, vamos entonces con el Bien. último, bueno, el penúltimo, que es 19, que es lo mismo, este es compuesto. ¿Cómo se decía 9? 9. Muy Ne- bien, 9, Bien. perfecto. Entonces quedará 19. Ahí la F se 19. pronuncia. Bien. 19.
Exactamente. Y 20 se va a decir 20. Se escribe Va. así, la G y la T no se pronuncia, es como si lo pusieran así. 20. 20. Así, 20. Bien. ¿Vale? Ahí tenemos hasta el 20. Entonces repito. 20. 11, Bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Está bien? Bien. Ahí tenemos Sí. al 20. ¿Alguien conoce a alguien que tenga entre estas edades? Eh, Y si no, nos ¿Cómo? imaginamos. ¿Alguien conoce a alguien que esté en este rango de edades? Sí, sí, Bueno, vamos a imaginar y vamos a poner el primer sujeto, que es je, que sería yo. ¿Está bien? Como para ir sí, practicando simplemente. Bueno, sí, o tu para cambiar el sujeto mejor. Tu. Bueno, acá tenemos sí. que poner el verbo avoir. Mándame lo que Bien. dijo ¿Se acuerdan cómo era el verbo avoir? Lo pueden mirar si quieren, ¿eh? No, no me acuerdo. Mudo. ¿Se acuerdan que era a, por ejemplo? ¿Está bien? El verbo avoir, ¿quieren que lo repasemos? Sí. Bueno, lo vamos a Sí, repasar entonces. Es un verbo irregular, ¿está bien? Avoir significa tener. Bien, entonces vamos a cómo se conjuga. Primero ponemos los sujetos, acuérdense, que son siempre los mismos. Acuérdense que en francés sí o sí tienen que aparecer los verbos. Sí o sí, porque no es como en español, pero en francés hay que aparecer, ¿de acuerdo? Porque siempre, si no, siempre hay que, tiene que aparecer. Nous, vous, oh, il o elle. Fíjense, solo les digo para que se vayan acostumbrando, que claro, esto que está en singular y este está en plural, porque lo vemos escrito, hay uno tiene S y los otros no tienen S. Pero a la hora de pronunciarse se pronuncian igual. ¿Está bien? Sí. Vamos entonces con la parte del verbo. Tenemos, a ver, tenemos, perdón, que lo voy a poner en mayúscula. Acuérdense que como esto termina en E y esto empieza por A, se le puede poner y hacer así. Y sería, sobre todo es mejor para la pronunciación. Entonces va a ser sí, je. Quedaría como si escribieran esto, mira. Je. sí. Tengo. Eso sería tengo. Ahí ya tenéis puesto el sujeto y el verbo. Tengo. ¿Está bien? Je. Bien, Bien. Tu va a ser a. Acuérdense siempre en francés. Todos los verbos que veamos, la segunda persona del singular siempre lleva S. No se pronuncia, pero siempre es como el símbolo de la segunda persona del singular. ¿Está bien? Aunque no se pronuncien. ¿De acuerdo? bien, Entonces, tu as. bien, Bien. Luego tenemos il a. ¿Está bien? Por eso decís, veis que tenéis este que se pronuncia igual que este. ¿Veis? bien, A y A. Por eso es tan importante que pongamos bien, el sujeto. Porque si ustedes solo dicen A, no sabemos si nos referimos al tú o al él o il. ¿Está bien? Él o ella. Sí. La única manera de saber es bien, poniendo el sujeto. bien, ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes escuchan tú a, bien, automáticamente sabes que tiene una S. ¿De acuerdo? Eso es práctica también, no se preocupen. bien, Vamos con otra, con la primera del plural. Será nous avons, que acá también, como termina en S y empieza por vocal, podemos hacer la unión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría la unión leído junto? ¿Cómo sería? Nous savons. Claro, nous avons. ¿Está bien? Acá no es tan importante, pero se acostumbra uno desde ya para las próximas veces. Bien, claro. vamos con la siguiente. Vous avez. Ustedes A ver, tienen. Bien, a busa, ver. Y acá vamos a tener on. También podemos hacer la unión.
Elles ont, ils ont, ellos tienen o ellas tienen. ¿De acuerdo? Eso lo Sí. tienen. Bien, perfecto. Bueno, ahora entonces vamos a hacer lo que os decíamos con los números y la edad. Entonces vamos a unir eso. Acuérdense que para el verbo avoir decíamos que se usaban para las edades, para las descripciones físicas, ¿está bien? Y para lo que es la posesión. La semana pasada habíamos trabajado mucho con el tema de la posesión, cuando decíamos, tengo dos perros, tengo dos gatos, ¿está bien? Hablábamos así. Ahora vamos a ver Bien. un poco el tema de la edad. Obviamente nos imaginamos, porque no todos tenemos esas, en ese rango no tenemos, ¿está bien? Entonces vamos a imaginarnos. Será entonces, por ejemplo, tu as, ¿cómo sería este número? 12. Bien, 12. bien, ¿y cómo leeríamos la frase completa ese? Euh, Tú tú has usted. Bien, tu as, perfecto. Cuidado que la S no se pronuncia, ¿eh? Ah, Tu as, tú Toi. has, ¿y cómo se decía este tú has número? usted. 12, 12. bien. Ahí cuando llegamos a 12, tenemos que poner años, 12. porque si no, si dices tu as 12, Tú has- pueden hablar no sé, de animales, de libros, de no sabemos de qué, ¿está bien? Entonces, para decir años, vamos a decir así. En. Hans. Un. La S En. final Tu no se as pronuncia. 12 ans. Pero acuérdense que en francés, norma general, las S Bien, finales o las consonantes finales no bien. suenan. Entonces va a ser tu as 12 ans. Ah, Tu as 12 ans. Perfecto. Vamos con otra, por ejemplo. ¿Cómo será este? Tu as 17 ans. No es 16, es 16. 16. Es vale. 16. ¿Está bien? Bien. La última. Y cambio el sujeto. ¿Cómo será esto? Nous, Nous avons 18 ans. Claro, nous avons 18 ans. Eso significa que tenemos 18 años. ¿De acuerdo? Bien, ah, Sí. perfecto. Vamos entonces con algo nuevo. Vamos a empezar entonces bien. con los artículos. ¿Está bien? Porque cuando hemos trabajado el otro día, que hemos dicho, por ejemplo, vuelvo a lo que habíamos visto arriba de voiture, maison, mer, todo eso lo habíamos trabajado sin ninguna palabra, ¿está bien? Sin ninguna palabra anterior. No podemos decir ahí es madre, casa, auto, ¿está bien? Pero no, nos faltaría decir la Vale, madre, la casa, bien. el auto, ¿está bien? Eso es lo que vamos a Bien. trabajar ahora, ¿está bien? Porque acuérdense que en Sí, francés sí. habíamos dicho que las S finales no suenan. Bien. Entonces, si yo digo maison, digo, ¿no? Si lo veo escrito me doy cuenta que es singular, pero si lo digo y si digo esto, no me doy cuenta si lo digo en singular o en plural, porque acuérdense que las S finales no suenan, ¿está bien? Entonces, si yo os digo maison, no hay manera de saber si no lo ven escrito, si hablamos del Claro, singular o del plural. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Hay dos formas de saberlo. ¿Está bien? Uno que hasta ahora claro. hemos trabajado un poquitín, que era con los números. Si poníamos, por ejemplo, tu as deux maisons, sabemos que es plural. ¿Está bien? Porque estamos hablando de Bien. dos casas. Bien. Ahora vamos a ver los artículos para poder decir la casa, las casas. ¿Está bien? El auto, los autos. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces vamos a ver los artículos entonces. Los artículos. Ay, perdón. Bonjour. Bonjour. Vamos entonces con los artículos para saber si sobre todo también hablamos de palabras femeninas, masculinas o plurales. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces primero los artículos que se llaman los definidos, que en español también existen, que son cuando se dice la, los.
la casa, el libro, los libros, las casas. Pero en francés tiene una cosa que en francés, cuando hablamos del plural, solo tiene un artículo. No importa que sea femenino y masculino. Si está en plural, es plural. ¿De acuerdo? No importa. No es como en español que tienes que poner los, las, ¿no? En francés solo tenemos uno. ¿De acuerdo? O sea, eso simplifica un poquitín más. Bueno, vamos entonces con este, que es para palabras masculinas. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que esta letra no tiene acento, entonces no se pronuncia. Y es como si pusierais la boca como un pececito. Le, L, Claro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo leéis esto? le L, livre, Claro, hasta ahora habíamos visto solo, le livre. claro, muy bien. Hasta ahora habíamos visto solo, perdón, esto, ¿cierto? Que es libro. ¿cómo Libro. se pronunciaba? Livre. Hasta ahora Livre, habíamos visto esto. livre. Livre. Libro. Pero ahí, como me lo dicen ustedes, que está muy bien dicho, no sabemos si está en singular o en plural. Ahí lo sabemos porque está escrito, pero si lo escuchamos, no sabemos si está en singular o en plural. ¿Se entiende? Entonces, el artículo nos va a permitir saberlo. ¿Está bien? Esto sería como para decir el, Claro, exactamente. ahí va, pero solo Entonces, para objetos, no de persona. sí, 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 solo para objetos, solo de sustantivos, para Bien, sujetos, pero sustantivos. ¿Está bien? La casa, ok. el libro, el gato, ¿está bien? Bueno, Sí, ¿veis sí. que digo le livre? Cerradito como un pececito. ¿Está bien? Entonces, Le, ¿esto qué me va a indicar a mí? ¿Qué voy a saber yo que está en singular? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me va a ayudar eso? A saber que, que el verbo tiene que estar en singular. ¿De acuerdo? No es lo mismo escuchar le livre que escuchar otra cosa que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces es importante todo eso. Entonces, si ustedes escuchan en la frase le livre, ¿veis como un pececito? Ya saben que el verbo tiene que estar en singular sí o sí. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a eh, trabajar, ¿eh? No se preocupen. Bueno, le livre. Podéis encontrar otra cosa como por ejemplo decir, no sé, le téléphone, ¿se acuerdan qué significaba eso? Perdón, sirve para singular y plural, No, esto es es lo singular mismo. solo. Ah, singular, ok, listo. Singular masculino. ¿Está bien? Entonces, el hecho de escuchar le téléphone, cerradito como un pececito, vamos a saber que es singular. ¿Está bien? Entonces, eso eh, el verbo no nos va a permitir saber que es singular, no lo podemos poner en plural. ¿Está bien? Bueno, pasa lo mismo con le téléphone. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? sí, Bien. Vamos entonces con el femenino, que es igual que en español. La son para palabras femeninas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto table, que es mesa, que es una palabra femenina? ¿Está bien? Ahí hemos puesto mesa. Si queremos poner la mesa, tenemos que poner la table, poner la. ¿Está bien? La table. Entonces, la S ya me permite saber que es singular, obviamente. Entonces, el verbo va a estar en singular. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? sí. Sí. Bien. La. ¿Cómo se pronuncia entonces? La. Es el la, ¿cómo Igual que en suena? español, igual que en español. La Bien, table, exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos escrito arriba? Vuelvo arriba, perdón, ¿eh? sí, La palabra voiture. Sí, Acuérdense no. que la palabra voiture en francés es femenina. What to- Cuidado porque en ¿Qué francés, en significa? español no. Auto. auto. En español es masculino, pero en francés es femenino. Entonces, ¿cómo voy a Ah, decir el auto? l, what to, what to, ¿no? Sí, voiture bien, pero el artículo. La, La. Claro, la la voiture. voiture. Exactamente. No es lo mismo decir auto que el auto. ¿Está bien? Bien. Eh, La voiture. Perfecto, muy bien. ¿Significaba auto eso? Sí, el auto. Sí. Sí, pero ¿por qué la si el en teoría auto no es masculino? Pero en francés es femenino.
Ah, mira, Hay, por no ejemplo, sabía. la leche también. Está bien que decís nosotros en español la leche, lo decimos en femenino, en francés es masculino. No suele pasar muy a menudo, pero a veces pasa. ¿Está bien? A veces pasa. Sí, ¿Está bien? Después os mostraré, más adelante os mostraré que, hombre, hay varias formas, así cuando lo vemos escrito, hay varias formas de saber cuándo una palabra es femenina y masculina. ¿Está bien? Hay tres formas de ok. saber. Después os lo mostraré, os lo explicaré. Pero la forma más rápida es ir al diccionario. ¿Está bien? Pero bueno, así de Sí. entrada podéis, hay dos maneras de saberlo. ¿Está bien? Pero ya os voy a ir explicando. Bueno, esto es con las palabras femeninas, obviamente siempre singulares, ¿no? Siempre. Bueno, hay otra en francés que no existe en español, que es la L apóstrofe. ¿Cuándo vamos a usar la L apóstrofe? Cuando nos referimos a palabras femeninas y masculinas, ¿está bien? Da igual, cualquiera de Sí. las dos. Pero la palabra que empieza tiene que empezar por vocal o por H, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta palabra que no sé si la hemos visto en algún momento es árbol. Árbol. Claro. Entonces, ¿cómo se lee? Como si lo pusieran junto. L'arbre. 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 Claro, Labre. l'arbre, claro. Y cuando leemos, escuchamos L'arbre. l'arbre, ya sabemos que es el artículo ahí. ¿Está bien? Porque porque es, en realidad, l'arbre es masculina la palabra. ¿Está bien? Pero como Claro, ya está sonando la L ahí. claro, pero como ya está, como El no la. podemos poner, o sea, en realidad tendríamos que escribirlo así, en realidad. Mm, ¿Está bien? Pero la E con la Sí. A es cacofónico, que llaman los franceses. Sí. ¿Está bien? Entonces se le pone así. Y entonces es como l'arbre. Entonces ahí ya ponemos el árbol. Ah, ¿Está bien? Pero solo con palabras que empiezan con claro. vocal o con H. ¿Está bien? Solo. Sí. Os pongo otro ejemplo. Mira, esta, por ejemplo. Esto es historia, tanto historia de la materia como historia de cuento. Bueno, ¿cómo lo vamos a leer? Eh, Histoire. Bien, histoire es historia. Vamos a poner Histoire. la historia. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? L apóstrofe. Claro, L apóstrofe, muy bien, porque empieza por H. L'histoire. Claro, y suena l'histoire. Y entonces ahí cuando dicen l'histoire ya sabemos que está incluido Histoire. el artículo y el sustantivo. ¿De acuerdo? L'histoire. Pero es Sí. todo singular, por Histoire. supuesto, ¿no? Entonces sabéis que el verbo va a estar en singular. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. ¿alguna duda hasta acá? Sí, No. yo. A Mm, ver, sí, sí, pregúntame. A ver, Vanessa, hola. Sí, bonsoir. Perdón, pero tenía Ah, problemas con el micrófono. no, ningún problema. Eh, ¿La L con el apóstrofe es para singular solamente? Sí, para singular. Sí. ¿Y plural, cómo sería cuando tengo H y vocal? Nada, el artículo igual, el mismo artículo para plural. Ah, Ahora lo perfecto. vamos a ver, ¿está bien? El artículo Sí. en plural, a diferencia del español que tenemos los, las, en español, en francés tenemos solo uno. Entonces, ustedes Ujú, ya ven la palabra con S, ya saben que automáticamente va a ser el mismo, solo un artículo de estos, ¿no? ujú, Solo uno. Ahora ujú. vamos a ver con el plural. Van a ver, sí, sí. Entonces, el plural van a ser este. Ahora vamos a ver temas de pronunciación, ¿eh? Plural. Para palabras plurales. No importa que perdón, sean femeninas, masculinas, singular. Dime. me quedó una duda. ¿La L con apóstrofe era tanto para plural como para singular? No, era para masculinos y femeninos, pero siempre Ah, eso, singulares. masculino y femenino. Siempre Bien. singulares. Siempre. Entonces, ustedes ya escuchan l'histoire, saben que el verbo tiene que estar en singular. ¿De Pero acuerdo? la regla era que la palabra que sigue empiece con H, puede ser, o Sí, vocal. exactamente. Si no, no. ¿Está bien? Si no, siempre se expone la letra. Luego lo vamos a practicar, ¿eh? No se preocupen. Bueno, ¿qué Bien. pasa con esto? ¿Cómo leen esto? Les. Bien, Les. bien, pero es simplemente una cosa, que la S final no se pronuncia. ¿Está bien? Le. Claro, Le. entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Por escrito es fácil, obviamente, pero en oral ahí se Le. complica. ¿Está bien? Os voy a explicar cómo se hace. Hemos dicho que le, como un pececito, es singular. ¿Está bien? Entonces, yo digo, por Sí. ejemplo, le livre, yo ya sé que el verbo lo tengo que poner en singular.
Le, Sí. Claro, Le. ¿está bien? Ahora, para decir plural, es una sonrisa. le, Le. Le. Entonces, el hecho de Le. escuchar le, yo ya sé que tengo que poner libro en plural. ¿Está bien? Aunque no suene Le. la S final. Obviamente ahora lo hacemos todo exagerado. Después uno empieza un poquito a matizar. ¿Está bien? Pero no pasa nada si al principio quieren exagerar, no hay ningún problema. Pero claro, Esto era para plurales, masculino y femenino, solo plurales. plurales. Para L apóstrofe también, ¿eh? Ahora vamos a practicar. Por ejemplo, Bien. imagínense, no es lo mismo escuchar. Os pongo algo y me van a decir ustedes. Yo les digo, le téléphone, ¿está en singular o en plural? En singular. Singular. Claro, ¿por qué? Porque he puesto el pececito como un pececito. Le. Le. le, Significa que teléfono no tengo por qué ponerle con S. Y es Le. masculino. Y es masculino, sí, porque pongo Le. le teléfono. Le. ¿Está bien? Suena muy parecido a la L con apóstrofe. No, no es lo mismo, porque acá no puedes ponerle la apóstrofe. Claro. No, no, pero, claro, sí, no, pero digo, el sonido, la fonética suena similar. Depende, bueno, depende que, sí, bueno, pero no es lo mismo, porque este se junta con este. Le, y el otro es Pero cómo, sí, algo bueno, así, sí, ¿no? eso sí. Pero cómo, Sí. cuando juntas esta palabra, ¿cómo la lees? Les, le, La H, listo, claro, la H no listo. suena, la H es como en español, no suena, entonces es como si fuese una I. Le, Entonces, l'histoire, listo. claro, exactamente. La Meeting L, is being recorded. ¿está bien? O sea que la L apóstrofe va a sonar un poquito y cuando lo unan con depende qué letra va a ir después. ¿Va bien? No es lo Mm, mismo la A, la O, la I, ¿está bien? Entonces va a ir cambiando. Pero acá es le pececito, le teléfono, pero sabemos que es singular, porque hemos escuchado el le. Ahora, si yo en lugar de le teléfono les digo le teléfono, ¿cómo lo voy a escribir? plural, Claro, le, plural. ¿Veis la diferencia? sí. Y eso os va a ayudar. ¿En qué sentido? Además de saber poner eses acá, que tienen que poner, saben que el verbo que va a ir después va a estar en plural. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Luego lo vamos a practicar eso, ¿eh? ¿Se entendió hasta acá? Por ejemplo, vamos a poner sí, otro ejemplo. Sí. Yo les pongo esta palabra, por ejemplo. Vean, ¿está en singular o plural? En singular. Bueno, ¿qué artículo le voy a poner? Le. No, perdón, tab es como en español, femenino. La. Claro, la tab porque es una, es singular. La. ¿Cómo se pronuncia tab? Table, igual, mira, table. Table. Si lo decía table. Se escribe como en inglés, pero no se dice como en inglés. Table. Table. Ok. Bien, ¿cómo lo diríamos en plural? Le. Table. Claro. Y el hecho de escuchar el le, yo ya sé qué table lo tengo que poner con ese, automáticamente. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo escuchar, acá es más fácil Sí. porque es más, es femenino, ¿está bien? La Ujú. table que le table. Por ejemplo, otra, por ejemplo, tele o televisión voy a poner. Ahí es televisión. ¿Qué artículo le voy a poner? Es femenino. Eh, Es femenino. la. Claro, porque es singular. Acá no hay ninguna S. Sí. Entonces será la televisión. ¿Cómo lo ponen en plural? Le. Claro, Televisión. claro. Entonces el hecho de escuchar el le, yo ya sé que televisión tiene que tener una S. Pero acá me falta una S acá. ¿Está bien? Porque tengo le. Vamos con una L apóstrofe para que vean, por ejemplo. Esto que habíamos puesto, voy a poner esta mejor. Esto significa armario. ¿Está bien? Os he puesto el artículo que es L apóstrofe. L'armoire es el armario. ¿Está en singular o plural?
Singular, siempre. Singular. Exactamente. ¿Cómo lo voy a poner en plural? La L apóstrofe pasa también a esto, ¿eh? Les amours. Claro, bien, perfecto, muy bien. Y además acá has hecho una cosa que no sé, muy bien, Vanessa, has hecho una cosa que no sé si te has dado cuenta, que está muy bien, que has hecho la ligazón. Ah, mira vos. Te ¿Viste? copié a vos, en realidad, te ¿Viste? copié. Bueno, No, pero no, no. eso que has dicho tú muy bien, sirve muy bien al interlocutor, porque imagínate que el ruido no te deja oír o no te deja... Bueno, el hecho de escuchar les armoires, tú ya sabes que es plural. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que el verbo que pongas va a estar en plural, ¿está bien? Y que el adjetivo que pongamos, si ponemos uno, también va a estar en plural. ¿De acuerdo? O sea, que eso, fíjate, nos ayuda más en el oral que en el escrito realmente. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta que yo siempre os he dicho que el francés hablado y escrito es muy distinto. ¿Está bien? Mucha gente me dice, pero si tú lo he dicho bien, ¿para qué quieres que te lo escriba? Y no es lo mismo escribir, que muchas veces me lo escriben mal y me lo pronuncian bien, o me lo escriben bien y Mm, me lo pronuncian mal. Entonces, por eso siempre desde el primer día hemos estado empezado a escribir como para ayudaros a ustedes, ¿está bien? Porque es muy tramposo el francés en ese aspecto, ¿está bien? Entonces, muy bien. Bueno, estos artículos son los definidos, ¿está bien? Como en español, lo, las, ¿está bien? Vamos con los otros, sí. son los indefinidos. In, bueno, tenemos los mismos, masculino, femenino, tenemos los mismos, ¿está bien? Entonces vamos a tener este. Esto les ubica esto, ¿saben cuál es? ¿Qué es? Lo hemos visto. Ah, Bien. Ah, muy bien Oh, pronunciado. Ah, bien. Ah es para hablar de palabras masculinas. También es el número uno, acuérdense. Es como si dijimos en español uno. O sea, no es lo mismo decir el libro que un libro. ¿Vale? En francés tampoco. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un livre. Ahí estamos diciendo un libro, no el libro, un libro. Bien. Podemos poner también, por ejemplo, un teléfono. Uy, un teléfono. Un teléfono. ¿Está bien? Un teléfono. No es bien. el teléfono ni teléfono, es un teléfono. ¿Bien? Bueno, tenemos la parte femenina también, que va a ser así. Estos son para palabras femeninas. ¿Se pronuncia igual? No, fíjense por qué. Es muy común que me lo pronuncien igual, pero no es lo mismo. A es una vocal nasálica. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que la vocal sí. nasálica es una vocal que siempre tienen que estar en la misma vocal, en la misma sílaba para que suenen vocálicas. ¿Está bien? Entonces, acá cuando no podemos separarlo, con lo cual está dentro de la misma vocal nasálica, entonces va a sonar A. Acá Ah, lo podemos dividir. Entonces ya se rompe la vocal nasálica. Entonces vamos a decir une. Mm, una. Es muy común mm, cuando, ya veréis, que cuando empecemos a leer, como lo estamos leyendo más seguido, todos leen A y cuando llegan a la E no saben dónde meterla. ¿Está bien? Porque entonces, No, acuérdense que ahí lo podemos dividir en sílabas no, y entonces ya te queda une. no. Entonces, podemos decir, por ejemplo, une maison, una casa. ¿Está bien? Podemos poner también une table. Una mesa, no es ni la mesa ni mesa, es una mesa. ¿Está bien? Bueno, después de esto tenemos el plural. Este artículo, a diferencia del otro, no tiene apóstrofe. No existe la apóstrofe. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Entonces me van a decir, ¿y qué pasa si encuentro una palabra que es femenina? O quiero poner, por ejemplo, historia. Y quiero poner una historia. mm, Puede pasar, obviamente, por supuesto que se puede. Voy a poner une porque es femenino.
pero no le puedo hacer, no le puedo quitar la E y poner esto, nada. Lo que sí, cuando ustedes lo lean, a lo mejor no se pronuncia mucho la E, pero por escrito tiene que estar sí o sí. ¿Está bien? Entonces van a decir une Bien. histoire. ¿Está bien? Clara, ¿cómo se divide en sílabas? La U queda sola Sí, y la así, N la... así. Ah, Sí. ok. ¿Está bien? Por eso se Ujú. rompe la vocal nasálica y ya no se puede como vocal nasálica, por eso. ¿Está bien? Entonces se dicen como cualquier Mm. palabra, cualquier letra. Por eso les decía, desde la primera clase les dije, dividan sílabas que les van a ayudar a la hora de empezar a leer. Que Porque la palabra empiece con H, no, ahí no se hace ningún ligazón, nada. sí, lo haces en realidad la ligazón acá. Ujú. Estás haciendo une histoire. O sea, la E escribes, pero no se pronuncia. Se permite, está bien, pero por escrito no puedes hacerla o quitarla como la L. Por eso les decía que en el escrito tiene que aparecer siempre esto, tal cual, largo, pero ustedes cuando lo dicen pueden decir esto, decirlo, no escribirlo. Pueden decir esto y quitan la C, quitan la E, la quitan, ¿está bien? Pero solo en el oral, en el escrito no se puede nunca. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay. Acuérdense que yo les digo que es muy distinto el hablado del escrito. Entonces, ustedes pueden decir une histoire, por supuesto que lo pueden decir, ¿está bien? Pero tiene que aparecer escrito siempre así. ¿De acuerdo? Pero eso es costumbre Mm, también, ¿eh? Si ustedes al principio quieren decir une histoire, está perfectamente válido. ¿Está bien? Eso es la práctica que lo van a empezar a hacer. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que también los franceses hablan muy rápido. ¿Está bien? Y se comen a veces las letras. Sobre todo esta E de acá que no tiene acento, se come siempre. Hablado, cuando se habla, cuando se escribe, no, tiene que aparecer siempre. ¿Vale? Por eso siempre digo que el francés es muy tramposo, ¿vale? Porque no, por ejemplo, el inglés o el español, bueno, lo que más o menos dice se escribe, ¿vale? Pero el francés no, es muy tramposo. Bueno, vamos con el plural. El plural va a ser esto, que es para todas las palabras plurales, ¿está bien? Obviamente la S no suena, entonces va a ser de, ¿está bien? Sonaría así, os lo pongo así entre paréntesis, de. ¿Bien? Eso es para el plural. En español también sería unas casas, unas mesas, bien indefinidos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, de tabla, des histoires. Pero yo escuchar el de, yo ya sé que tiene que estar en plural. Puede ser para masculino o femenino, ¿no? Eso. Para masculino y femenino puede ser. ¿Está bien? Bien, vamos a trabajar con estas palabras, con todas estas palabras, con los artículos, con todo, y con el verbo avoir. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a decir, por ejemplo, tengo una mesa, tengo un auto, ese tipo de frases. ¿Está bien? Ok. Habíamos dicho al principio, cuando trabajamos el otro día, habíamos dicho, tengo dos gatos, tengo una mesa, tengo tres perros o tengo tres libros con números, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de con números, con los artículos. Bien, acá tienen que mirar muy bien si está en singular o en plural para poner la S cuando sea necesario. ¿Está bien? Acuérdense, los que quieren escribir en el chat pueden escribir. Los que no, lo agarran en un papelito y lo escriben en un papelito y luego lo corregimos. ¿Les parece? Bueno, sí. Bien. esperen que agarro el chat. Bueno, por ejemplo, escuchen, ¿eh? Y luego escriban, yo lo digo varias veces. Por ejemplo. Acá tenéis que tener presente, si quieren les pongo acá, que lo noté acá arriba, el verbo avoir para recordar, que lo había puesto acá el verbo avoir, había por si alguien lo quiere recordar. Bueno, por ejemplo, vamos a poner, tu as
La table. ¿Cómo me lo escriben? Repito. Tu as la table. Tu as la table. Tu as la table. ¿Cómo me lo escribirían? Tu as la table. Ah, muy bien, Vanessa. Tu as la table. Bien, has escuchado el tu, entonces automáticamente lo he puesto con ese. Bien, muy bien. La tabla estaba en singular, con lo cual no le pongo ese. Muy bien, perfecto. Lo escribo acá si quieren para que lo tengan. Eso sería, tenés la mesa. Tú tienes la mesa, sí. Sí, sí, sí. Tú tienes la mesa. Ok. Acuérdense que en francés siempre tiene que aparecer el sujeto. Siempre. Ahora no lo van a ver muy claro, ahora porque estamos usando verbos que son muy irregulares, con lo cual son distintos, son distintas sus conjugaciones. Pero cuando empecemos a ver verbos de primer grupo, ¿está bien? El singular se pronuncian todos igual. Entonces, la única forma de diferenciarlo es el sujeto. ¿Está bien? Por eso se estoy empezando a acostumbrar, ¿de acuerdo? Entonces, tu as la table. Eso significa la mesa. Entonces, el la, ustedes saben que es singular. ¿Bien? Bueno, vamos Bien. con otra frase, por ejemplo. Euh, j'ai les téléphones. J'ai les téléphones. J'ai les téléphones. Bien, Miguel, bien, pero ahí te falta el verbo. Ah, Y a Vanessa también. ¿y cómo Cuidado que, era? claro, cuidado que, claro, pero cuidado, no, pero está Necesito el machete. Ah, bueno, está bien, era el machete que salió. Bueno, listo, está bien, no pasa nada. Perfecto, no, no, no importa, está perfecto, lo bajé. No lo sé todavía. Acuérdense Ah, que si ya. ustedes escriben simplemente esto, no estáis poniendo je, estáis poniendo je y faltaría el verbo. Ok, ok. ¿Está bien? Entonces, aunque os en mentira, esa J apóstrofe tan chiquitito es el sujeto. Entonces, cuando ustedes dicen je, ya automáticamente es yo tengo. ¿Está bien? Je. Bien. Ahora fíjense bien. Ah, bien, Leila, bien. ¿Teléfono lo he dicho en singular o en plural? En singular. He dicho le teléfono. Claro, les de les, es en Claro, plural. le sonrisa. Ah, y Ah, la S no se pronuncia. claro, por eso les No. decía que era tan importante. ¿Vieron cuando lo ven en frases, se entiende, nota? Por eso les daba estaba diciendo que cuando escuchan el le como un pececito, es singular, cerradito, con lo cual la palabra final no va a tener una S. ¿Está bien? Si escuchan el le como sonrisa, sí, entonces la S tiene que estar sí o sí, porque recuerden que El, la S final no suena. el sh, el sh se puede escribir la J y el apóstrofe y J, A, I, y ahí también es lo mismo. Sí, pero tiene que aparecer la apóstrofe. Se puede poner J apóstrofe ¿Sí? o, No, 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 no. sí o sí la J J y apóstrofe ahí, sí, porque tú cuando escribes apóstrofe ya indicas a la persona que lo está leyendo que ya has hecho la... Ah. Sí, 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 je. A ver, se pone separado, pero se pone la Ah, comilla. esa es la forma sí o sí de Sí, 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 escribirla, de no hay escribirla, otra. no, no hay otra. Al menos que Ahí va. si al principio queréis escribir, no les sale, y quieren escribir esto, o sea, ponerlo así y escribirlo así. Perdón. Puede, no hay ningún problema, pero generalmente acuérdense que la primera persona del singular, os va a pasar mucho esto en otros verbos, que el verbo empiece por vocal o por H, todos van a hacer lo mismo, porque si no es, no es que esté,
lo que llaman los franceses cacofonía, quiere decir que les cuesta decirlo, ¿está bien? Cuesta pronunciarlo, ¿está bien? Entonces acuérdense que cuando generalmente van a ver en otras palabras que es lo mismo, porque el artículo le les pasa lo mismo. ¿Qué os dije con el Mm, le? Es lo mismo. El le, cuando le sigue palabras que empiezan por vocal o por H, se pone la L apóstrofe. Lo mismo pasa con la J apóstrofe. mm, Bien, pero es por cuestiones de que se llaman en francés es cacofonía. Bien, cuesta pronunciarlo. ¿De acuerdo? Por eso hay que poner. bien. Bueno, pero bien, vamos bien por el buen intento. Vamos, por ejemplo, buenas cosas. ¿Estáis escribiendo Clara, yo bien? tengo una duda, porque yo, por Dime. ejemplo, ¿cómo me doy cuenta? Por la pronunciación nada más, porque la S final del teléfono Claro, no la escuché y la S no, del les tampoco, o sea, tengo que prestar no, atención a la sí. pronunciación. Claro, exactamente, exactamente. ¿Está bien? Después veremos, porque acá estamos usando el je, le teléfono, tengo los teléfonos. Pero otra cosa, cuando veamos, por ejemplo, no sé, que vamos a intentar ver hoy, la mesa es grande, por ejemplo. La mesa o la mesa es roja. ¿Está bien? La mesa es, bueno, veremos ese tipo de adjetivos, de colores que eso nos van a indicar también, ¿está bien? Si son femeninos o masculinos. Entonces, si escuchamos al principio de la palabra, de la frase, las mesas, yo ya sé que el verbo tiene que estar en plural, ¿está bien? Todo tiene que estar acorde en francés, todo lo vamos a practicar. Pero por ahora el le téléphone sabemos que es plural. Si no, no hay manera de saberlo. ¿Está bien? ¿Podemos hacer una de ejemplo para practicar con otros pronombres? Sí, claro. Bueno, si quieren les dejo acá la palabra. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, otra frase. Nous avons, a ver ahora, cuidado, cosa que hicimos la semana pasada. Nous avons 5 livres. ¿Cómo me lo escriben? Nous avons 5 livres. 5, acuérdense, 5. ¿Cómo escribiría? Podéis escribir con números también, ¿eh? No hay ningún problema. Nous avons 5 livres. A ver, nous avons bien. Cuidado, el nous avons va separado, ¿eh? Nous avons bien, muy bien escrito. Y libro, como son 5, tenemos que poner libro en plural. Ah, en la clase pasada no me habías dicho que se podía unir o solo para escribir se podía Solo unir. para, no, solo para hablar, solo para decirlo. Ah, eso, perdón, para hablar. No, Ahí no, va. no, no importa, Me no pasa confundí nada. yo. No, no pasa nada, está perfecto, si es para acostumbrar, sí. Sí, cuando lo leen se unen las palabras, pero para leerlo, no para escribirlo. Ah, ahí va. Ok, Pero pues está perfecto, no importa. Nous avons 5 libros y el 5, que son 5, nos permite saber qué libro lo tengo que tener con ese. ¿De acuerdo? Porque si no, no hay manera de saberlo. ¿De acuerdo? bien. Bien, Miguel, nous avons 5 libros. Perfecto, muy bien, vamos bien. Vamos con otra, por ejemplo. Escuchen. Elles ont les maisons. Elles ont les maisons. Elles ont les maisons. Bien, Miguel, pero cuidado. Ahí maison me lo has escrito. ¿Cómo me lo has escrito? Maison, acuérdense, ese es el sonido. Como se escribe así, maison. ¿Está bien? Y cuidado que he puesto el Puede, son, quiere decir plural, el son. ¿Está bien? Y he dicho le maison, con lo cual está en singular o plural.
En plural, ahí lo escribí bien. Claro, bien, perfecto. Entonces, como está en plural, perdón, sé que tengo que poner el artículo en plural y maison en plural. ¿Está bien? Sería ellas tienen Tienen las las casas. casas, exactamente. ¿Vieron? Ah, sí, se confunde porque suena parecido el il y el Claro, el. sí. No, bueno, sí, no, el il y el él suenan distinto porque il es una i, el Ahí es va. una e. ¿Está bien? Es Claro, distinto. entonces el que va es el. Claro, pero de todos modos, escuchen, si en lugar de escribir il me escriben él, no hay ningún problema. Lo importante es que me pongáis el sujeto en plural. Ahí como supieron que era plural. Por el le. No, no, pero bueno, sí, no, no, pero yo Ah, te... bueno, sí, no, aparte ya está, el pronombre es ont, sí o sí es Claro, con en plural. exactamente, exactamente. En este sentido, pero está bien lo que dices, Leila, ¿eh? El les maisons está en plural, pero acá no va a cambiar, no os va a cambiar el sujeto. ¿Está bien? El sujeto se los va a cambiar cuando tengáis el artículo como las casas. Los libros son. ¿Está bien? Ahí va a cambiar, pero si lo ponen detrás del verbo no te va a cambiar nada. ¿Está bien? No cambia nada en ese aspecto. Depende de dónde esté situado el artículo. ¿Se entiende? Eh, no, perdón, no entendí. Claro, si tú tienes les maisons, muy bien, pero acá les maisons lo tienes después del verbo, no lo tienes como sujeto. Claro, sí. ¿Bien? Entonces ahí no te va a variar nada, porque tú puedes ser, el sujeto puede ser singular o plural y tener varias cosas. ¿Está bien? Va Ahí a va. cambiar Claro, sí o esto sí. cuando el le esté como sujeto. Está bien cuando digas las casas en lugar de ellas. Ahí te va a cambiar. ¿Está bien? Pero cuando Mm, está detrás del verbo no te va a cambiar nada. Porque tú puedes tener, tú tienes las casas o tú tienes la casa. Eso no te va a claro, eso cambiar nada. ya lo ¿Está define, bien? la cantidad lo define el pronombre ya, Claro, conjugado con el exactamente. verbo. Pero el sujeto, el pronombre no va a, sujeto y el, o sea, perdón, el verbo y el pronombre no te va a, no va a cambiar en ese aspecto. ¿Está bien? Ok. Eso es importante. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Alguna más quieren? Sí. Sí, Por sí, sí. ejemplo, vamos a ver otra, por ejemplo. Tu as deux chats. Chat, por si no saben lo que es, bueno, lo voy a poner acá porque si no voy bajando, lo pongo acá. Chat son gatos. Tu as deux chats. A ver cómo me lo escriben. Bien, Miguel, pero ¿cuántos gatos son? Dos. Entonces hay que poner algo detrás de gatos, de chat. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque son dos gatos. Muy bien, perfecto. Tu as deux chats. Muy bien, perfecto. ¿Está bien? Tu as deux chats. Sabemos que son gatos en plural porque te hemos dicho el número dos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Qué pasa si yo en lugar de decir un pronombre personal, je, tu, il, nous, vous, ok, pongo un nombre propio? ¿Está bien? O sea, en lugar de decir, por ejemplo, no sé, tu as deux chats, digo, María a deux chats. ¿Cómo lo van a escribir? María a deux chats. ¿Cómo lo van a escribir? María es como un nombre español, María. A deux chats. Estoy improvisando, capaz está mal, pero me suena que es así. Bueno, está bien, pero cuidado con el verbo. ¿Está bien? Porque es como en español esto, ¿eh? Porque cuando ustedes dicen, acá cambia un poco el sujeto, es verdad, pero bueno, si ustedes dicen, María tiene un gato, sería tercera persona del singular, o ella tiene un gato, ¿está bien? Entonces, acuérdense Ah, va siempre, la sola. claro, acuérdense siempre que cuando encuentran o escuchan un nombre propio singular, o sea, solo uno, el verbo siempre va a estar en tercera persona del singular, siempre. ¿Está bien?
Si por el contrario escuchan María y Pedro, ¿está bien? El verbo va a estar siempre en tercera persona del plural, ¿de acuerdo? Ponemos Sí, otro ejemplo. Yo les digo, por ejemplo, María a les livres. Repito, María a les livres. ¿Cómo me lo escriben? María a les livres. Sí, pero ahí, Miguel, me has puesto María, que es solo un nombre propio, ¿está bien? Con lo cual el sujeto tiene que estar, o sea, perdón, que el verbo tiene que estar en singular. Entonces, esta no va, va esta. ¿Está bien? María a le livre en plural. Y Miguel, ahí me has puesto libre en plural muy bien, entonces te falta la S del artículo. ¿Está bien? Pero si no has puesto muy bien. María a le livre. Bien. María a le livre. Muy bien. Y María, muy bien como lo han escrito. Perfecto. ¿Se dieron cuenta? Entonces, siempre acuérdense que cuando escuchan un nombre propio en singular, solo uno, el verbo siempre, no importa qué verbo, tercera persona del singular. Si escuchan María y Pedro, es plural. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si fuera con María y Pedro sería así, por teniendo en cuenta María y cómo Pedro, sí, pero ahí o bien, o Leliva, exactamente, muy bien, porque María y Pedro son dos. Bien, has escrito bien así el voy a ponerlo acá para no ir bajando. Esta palabra así, et, que se pronuncia sí, es la conjunción y. ¿Está bien? Es María y Pedro. Entonces, María y sí, Pedro. ¿Está bien? Only libre, exactamente. Pero ahí, como he escuchado María y Pedro, automáticamente tengo que poner el verbo en tercera persona del plural. ¿Se entendió? sí. Bueno, Sería la misma conjugación porque estás hablando de ellos, claro, ellos. Claro, es como si dijeras ellos, pero en lugar de poner ellos es los María y nombres, claro. Pedro. ¿Está bien? Lo que pasa es que muchas veces los verbos siempre se ven con los pronombres personales. ¿Está bien? Pero como siempre explico, los pronombres personales no siempre están. A veces en lugar de pronombres personales tienen nombres propios o a veces tienen los niños, los estudiantes. Está bien, pero sigue siendo plural, un sujeto plural, con lo cual el verbo va a estar siendo en plural. ¿Está bien? Bueno, Ujú. bien, todo esto se va practicando, no se preocupen. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, 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 Sí. sí. uy. Bien. Sí, muy bien, Wit, Uy, genial, perfecto, muy bien. Vamos a ver los primeros adjetivos. ¿Está bien? Para poder, porque van a ser los colores. ¿Está bien? Entonces vamos a poder decir, por ejemplo, la casa. Sí, bueno, primero antes de ver los colores, vamos a ver los colores y después vamos a ver el verbo être, que es el verbo ser y estar en español. Y podremos decir la casa es roja, la casa es verde, ¿está bien? Y ahí se va a ver bien cómo se concuerda la frase completa, ¿está bien? Pero vamos a empezar con los colores, que son los primeros adjetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que sean adjetivos? Significa que, como todos los adjetivos en español Describe. también, sí, y además se va a cambiar en género y número según lo que está calificando, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en español pasa lo mismo. Cuando dices claro. rojo, tú dices la casa es roja. ¿Está bien? El libro es rojo porque cambia el género de la cosa que estamos hablando. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Bueno, en francés pasa lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, que no tenemos las terminaciones o y a. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Pero bueno, os lo voy a mostrar. Entonces, los colores en francés se van a decir así, lo pongo ya con un artículo para que lo tengan. Bueno, ¿cómo lo leerían? Acuérdense que separamos así y Y, la R se Le, y, pronuncia, ¿eh? y, Le y colère. Muy le colère. bien, muy le bien. couleur, Le couleur. Acuérdense que la U couleur. francesa suena couleur. como nuestra U. Les Les couleurs. couleurs. Claro, exactamente. Les Le couleurs. colère. Muy bien, perfecto, muy bien. Los colores. Bueno, bien.
Obviamente les voy los básicos, ¿no? Voy a poneros en la primera columna los que son en masculino. ¿Está bien? Para decir, por ejemplo, el libro es verde. ¿Está bien? El, Bej, el algo así. teléfono, muy bien, ver, perfecto, muy Ver. bien. Ver, 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 Bej, ver. sí, ver, bej. ver, sí, sí, todo el mundo, creo que todo el mundo lo sabe por eso. ¿Está bien? Por el ver, ver, ver. Bueno, bien, es ver, ¿está bien? Termina en consonante. Recuerden siempre que les digo, las consonantes finales no se pronuncian, sobre todo en los adjetivos, porque si ustedes lo confunden, lo pronuncian, confunden en el interlocutor y creemos que lo decimos en femenino. ¿Está bien? Normalmente, norma general, los adjetivos forman el femenino con una E, o sea, con esta, quiero decir, sin acento. ¿Está bien? Son los como generalmente se forman el femenino en francés, de los adjetivos. Obviamente siempre hay excepciones, pero bueno, norma general es esa, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que ver es verde en masculino, ¿de acuerdo? Les vamos a poner una frase en masculino para que vean. A ver, una palabra que trabajamos en masculino, ¿qué puede ser con el artículo? Libro. Bueno, ¿y cómo decíamos con el artículo? Le libro. No, Bien, le. Le, bien, le libro. Perfecto, no pasa nada, eso se va modulando. Le livre. Denme un le livre. Ver. Et ver. Es, Le livre vert. Ay, es, se me trabé. es ver. Le libro. Le livre vert. perdón, le livre vert, porque vert es masculino, porque le livre es masculino. ¿Está bien? ¿Bien? No se Bien. Ujú. pone es. Sí, pero todavía no lo hemos visto todavía, por eso. Ah, Ah, ¿Está bien? Estamos haciendo así, vamos a hacer, después lo hacemos. el libro Sí, verde falta nada el más. verbo, sí, siempre vamos a ver. Pero da lo mismo, lo podemos hacer así también. Bueno, imagínense, vamos a formar el femenino, que el femenino va a ser con una T al final, con una E al final. Entonces, ¿cómo quedaría leído? sería Yo lo he puesto ahí para separaros. Verte. Bien, verte. Ver. Exactamente. ¿Esto dónde verte. lo usamos? Claro, verte. Ahí la T sí se pronuncia. Claro, porque tenemos la E, no se pronuncia. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a usar para palabras femeninas. ¿Está bien? Por ejemplo, decirme una palabra femenina. Hay auto, no Maison. me acuerdo cómo era el Maison. último. Bien, la Igual. maison. Igual. La Perfecto. La maison. maison. Bien, la maison. Y como es femenino, vamos a poner así. ¿Cómo lo leeríamos? Ah, eso te iba a preguntar. Verte se escribe todo junto. Sí, sí, sí. Acá os lo he puesto separado para que vean cómo se pronunciaba, ¿eh? La Y no se maison pone la vectile. palabra es. Sí, pero todavía no hemos visto el verbo, por Ah, eso. ¿Está bien? ah, Todavía no hemos visto el verbo. Entonces La quedaría, maison vectile. claro, la maison verte, pero viste que se pronuncia de forma distinta. la maison Bact. Exactamente. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Ahora ustedes Sí. van a hacer un ejemplo, van a pensar y lo van a intentar escribir, si no en un papel. Otro ejemplo con esta palabra en masculino, este adjetivo en masculino y en femenino. Ujú. Escríbanlo y luego me cuentan, ¿está bien? Luego vemos juntos. Les dejo un ratito, ahora vengo. Ujú. ¿Qué había que hacer? Yo me olvidé. Tenés que escribir dos ejemplos en masculino y en femenino con la palabra Bact. Ahí va.
Ah, muy bien esas frases que he escuchado, que he leído por ahí. A ver, la voiture. Ah, mira, le pull vert, muy bien. Le pull es el pullover. Sí. Está bien, muy bien, perfecto, muy bien. La voiture, Miguel, cuidado, la voiture es femenino, con lo cual el color tiene que estar en femenino también. No se puede poner uno masculino y otro femenino. Bien, Vanessa, la voiture verte, perfecto. Le vélo vert, muy bien. ¿Velo qué es? Vélo es Velo. bicicleta, bicicleta. Ah, ok. L'armoire verte, muy bien, perfecto, lo han hecho perfecto, muy bien. Entonces, han visto que palabra femenina ponemos una E al final, las masculinas no. Muy bien, perfecto. Bien, vamos con otro color entonces. Les pongo, mira, este color, la table verte, muy bien, Leila, bien, sí. Rouge, este es rojo. Bueno, ¿cómo termina la palabra? Con E. Con esto. Es sin acento, ¿está bien? Bueno, cuando un adjetivo en francés termina masculino, termina en e, como es este caso, el femenino se va a escribir igual. Es decir, es el color rojo este. ¿Está Ah, bien? por eso Moulin Rouge. Claro. Moulin Ah, rouge es le moulin rouge es masculino. ¿Está bien? claro, Pero el molino rojo es. claro, exactamente. Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, se va a quedar igual escrito. Entonces, si ustedes escriban, bueno, el ejemplo que ha puesto Vanessa muy bien, podemos poner le moulin Ujú. rouge. O voy a poner la table rouge. ¿Veis que aunque sea uno femenino y otro masculino, termina No igual, cambia. no cambia? ¿Está bien? Porque es, es un verbo, perdón, es un adjetivo que termina en con lo cual no varía. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les va a ayudar a saber si es femenino o masculino? Y el sustantivo con el artículo, si no, no hay manera de saberlo. ¿Está bien? ¿Qué pasa Eh, si yo a esta última frase que vimos lo quiero, o la frase, vamos, las palabras que dije, la quiero poner en plural? ¿Cómo lo pongo? Cuidado acá, porque tenéis que poner todo en plural. ¿Qué quiere decir? Esto tienen que poner en plural y esto tienen que ponerlo en plural. ¿Está Y el bien? adjetivo en plural que se pone la Lo S también. mismo la S que no Ah, se pronuncia. ¿Está bien? le table rouge. Claro, le table rouge. Yo ahí voy a Le saber que es table todo rouge. plural porque he escuchado le. Ujú. ¿Está bien? El hecho de escuchar le, yo ya sé que todo lo demás tiene que estar en plural. ¿Se entiende? Pero se pone por escrito nada más. Se pone por escrito en plural. En oral no se dice ninguna S. Hay Ah, veces que bárbaro, tienen genial. ganas de decir las S porque en español se dicen, pero en francés no. ¿Está Genial, bien? Es ¿no? lo, el color no pasa como con el verde, es lo mismo tanto femenino masculino el rojo, Claro, el rojo ¿o sí. no? ¿Por qué? Porque miren cómo suena. Ah, Acá el rojo termina en acá termina claro. en T. No terminan igual. Mm. ¿Está Ah, ¿y bien? hay algún otro color que termina en E, como el rojo? Sí, sí, este, por ejemplo, hay varios, sí. Jaune. Jaune es amarillo. naranja. No, Ah, amarillo, amarillo. Naranja sería Amarillo. como en Muy bien. inglés, ¿eh? Como en inglés. Bueno, orange Orange. también, perdón, sí, sí, orange también, ahora que lo pienso también. También. Gané. ¿Está Es bien? orange. Como en Ujú. español, como en inglés quiere decir orange, pero se dice orange, no se dice. Pero termina en E, con lo cual es un adjetivo que se va a quedar igual escrito en masculino que en femenino. ¿Está bien? Otro que se me ocurre también es este, el último os pongo. Rose. Rose. Rose es rosa. Puede ser el color rosa o puede ser la flor rosa, es lo mismo, ¿eh? Pero es rose, termina en E, con lo cual queda Rose. igual en femenino que en masculino. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, de todos esos colores, elijan uno y ¿qué puede ser naranja, por ejemplo? ¿Qué pondrían? Eh, Le va.
Le bateau orange. Bueno, muy bien, le bateau, y muy bien, y pregunto, ¿saben cómo se escribe bateau? Está muy bien, bateau, ¿eh? Pero ¿cómo se escribe? Bateau es barco. ¿Cómo se escribe Ah, a ver. bateau? Es B, espérate. Ay, Ah, claro. B-A-U, B-A-U, No, va, es va. O sea, va, T, T, E-U. No es así. E-A-U, E-A-U. E-A-U. Claro, bateau, eso es barco. Acuérdense que la Bateau. Bato, combinación Ujú. vocálica E-A-U suena Sí. O. O, bato. Bateau, eso es bateau. barco. ¿Está bien? Entonces, es masculino, ¿eh? Con lo cual vais a tener que poner le bateau. ¿De acuerdo? Le- y sería le bateau orange. Bueno, por ejemplo, y ahí quedaría igual escrito, ¿de acuerdo? Le bateau orange. Bien, perfecto. A ver, a Vanessa. Uy, mira, la cravate rose. Cravate es La jabat, la la cravate es corbata. la La corbata. No me corbata. salía la palabra. La voiture orange, la maison orange. Muy bien, perfecto. Ahora lo que van a hacer, las palabras que han escrito muy bien en singular, van a escribirlo en plural. Acá cuidado, porque hay una que os voy a explicar. Ah, bueno. A ver, ¿cómo pondrían? Sería Ay, perdón, que se me fue la... Les maisons hoy. orange, les bateaux orange. Ah, muy bien, mira, Valeria. Valeria, ¿sabías algo de francés vos? Sí, Ah, se sí, nota. ya había estudiado. Se Lo que nota. pasa es que lo entiendo perfecto, pero no lo puedo hablar. Bueno, muy bien. No te preocupes que Ay, acá qué bueno que entiendas perfecto, ya es un montón. ya es mucho. Pero no se Y me que después de acá. estar 5 años, ya lo entiendo, pero no lo puedo escribir. Es un Bueno. horror. Sí, pero eso es práctica. Yo doy muchas clases en la facultad, así como ustedes, que empiezo de cero y al cabo de 4 meses, porque es cuatrimestral, terminan escribiendo, hablando, ¿está bien? O sea, que no se preocupen. Acá, ahora estamos despacito, pero cuando ya veréis, cuando lleguemos al momento de las preguntas, que ya Ujú. podemos tener un ida y vuelta, va todo como Mm. mucho más rápido y pueden ustedes practicar más, ¿está bien? Ahora es como mucho enfatizar lo principal, ¿está bien? Pero cuando lleguemos a las preguntas, que ustedes pueden hacerme preguntas o hacerse preguntas entre ustedes y contestar, ya es más llevadero, ¿está bien? O sea que despacito. Pero digo, por eso lo digo, porque Bato, ¿veis que tiene al final una X? ¿Ven todos ahí el chat o no? Como Sí, una X. ¿Vieron que se escribe con X al final? porque plural. Porque es plural. Y me van a decir ustedes, pero no habías dicho que las palabras se formaban con S y sí. Pero acuérdense que en francés siempre tenemos una norma, pero después hay excepciones. Y hay sustantivos que en francés hacen el plural con X. Ya lo veremos en su momento, no se preocupen. ¿Está bien? Pero bueno, algunas cosas se forman con X. No se pronuncian tampoco, pero se escriben. ¿De acuerdo? Ya lo veremos en su Sí, momento. Pero bueno, aparte de eso, lo que ustedes escribieron así en plural está perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, bateau es barco. barco, en plural, barcos. ¿Está bien? Sí, un Está barco. bien, pero ahí no cambia porque tiene X. Claro, pero acá lo he puesto en plural. El Ah, con la siguiente, X es plural. ahora lo escribo. Mira, bato, acá lo tengo yo. Le bateau, que es singular, se escribe así. Ah, ok. Le bateau, lo veremos en su momento, ¿eh? Pero bueno, va apareciendo y os lo voy contando porque tampoco. ¿Está bien? Libato. O sea, generalmente es con S, pero hay ciertas palabras que en singular terminan de cierta forma que hacen el plural con X. ¿Está bien? Pero ¿hay parece alguna regla para eso? sí hay reglas, pero no se compliquen porque parece que es muy complicado, pero en definitiva no es muy complicado. Pero lo veremos en su momento. ¿Está bien? Ciertas palabras que terminan de cierta forma, una de ellas, las que terminan en EAU, lo terminan con una X. ¿Está bien? Escúchame. Y la X esa no se pronuncia. No, es como la S, no se pronuncia.
Perfecto. pero se escribe. O sea, no me Ujú. pueden escribir esto. No se puede escribir esto. Esto no. ¿Está No. bien? No. Con X. ¿Está bien? Ya lo veremos en su momento, pero bueno, va apareciendo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Cómo Bien. se pronuncia el amarillo? Ah, sí, perdón. Jaune. Esto es como si fuese una O. O sea, es como si se pronunciara así. John. Claro, jaune. John. Jaune. A ver, jaune. Y en rojo, Rouge, rose. rouge. Claro, esto Rouge. acuérdense que la OU se fuese como una U. Es rouge. Rouge. Orange, rose. ¿Está bien? Bueno, vamos con un color más y después seguimos con otra. Hacemos el verbo que nos faltaba y podemos Me seguir. faltó anotar el rosa. Ah, acá Ahí está. va. Bueno. Después vemos algunos colores más. Os explico cómo se hace el verbo être, que es el verbo ser y estar en francés. Y hacemos lo mismo, pero con otras frases. Es decir, por ejemplo, la casa es roja. El libro es verde. ¿Está bien? Vamos a ver todo eso. Entonces, vamos a seguir con otros colores. Por ejemplo, tenemos este que siempre es, por ejemplo, este. ¿Cómo lo leen? Noir, No. Sí, Noir. muy No. bien, ahí la R. Negro. Sí, eso es negro. negro. Negro en masculino. ¿Está bien? Si lo quiero poner en femenino, le añado ¿qué? La E. E. La A E. ver, El único problema que tiene este color es que se pronuncia muy parecido, la pronunciación es la misma. ¿Está bien? Noir, noir, no diferencian en la pronunciación. ¿Está bien? O sea que si yo digo, por ejemplo, le téléphone noir, lo voy a escribir así. ¿Por qué? Porque le téléphone es femenino, Es es masculino. masculino. Exactamente. Si escribo, por ejemplo, la table, lo voy a escribir así porque la table es femenino. Sí. no, Noir, pero se pronuncian no, igual. Noir, noir, no varía nada. Ayer, entonces, no, ¿cómo cuando lo escuchen oralmente, cómo van a saber? Pues fijándose qué hay delante. Bien, por eso. Entonces, noir, negro. Bien, después lo vamos a ir practicando, no se preocupen. Vamos con otro, por ejemplo. Esto es igual que en español, pero es el mismo color. Pero la S no se pronuncia. Entonces, ¿cómo quedará? Gris. Gris. La S final no se Rui. pronuncia. Bien. Rui. Eso es femenino, es como en español, gris. Ese masculino. Y el femenino va a ser gris. Risa. Claro, acuérdense que la Gris. S, muy bien, acuérdense que la S habíamos dicho que una sola S es un mosquito. Entonces, gris. Risa. Exactamente. Hágame una frase femenina con ese color. ¿Cómo sería? Una frase, perdón. Las palabras que digo, la casa, lo que estábamos trabajando ahora. ¿Cómo sería? la table grise. Por ejemplo, muy bien, perfecto. Ujú. La table grise. ¿Y cómo lo escribiríamos? La table Bien, lo escribo acá. La table, gris. bien, así, porque grise está hablando de la mesa. Ujú. ¿Está bien? Bien, perfecto, muy bien, perfecto. ¿Algo más? Si lo quieren poner en masculino, también pueden, ¿eh? La maison gris. Ah, Ujú. bien, muy bien. La maison grise, perfecto. Lo voy a poner acá. Muy bien. La voiture grise, muy bien, Leila. La voiture grise también. Muy bien, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, ¿se entendió cómo tienen que ir todo en concordancia? Ujú. Bueno, ahora vamos a explicar otra cosa, vamos a añadir otra cosa nueva. ¿Está bien? Que es el verbo que nos falta. ¿Está bien? Para poner la casa es blanca, el coche es negro. ¿Está bien?
Nos falta el verbo ser y estar, que en francés es el verbo être. Ay, perdón, espera. Être. Que en francés el verbo être se traduce por ser y estar. Es decir, que los franceses cuando hablan ellos para decir soy argentina y estoy en casa, es lo mismo verbo. ¿Está bien? El Sí. mismo verbo. Entonces, acá aparece un nuevo acento, ¿verdad? Ujú. No lo habíamos visto ese acento. Bueno, ese acento, acuérdense que suena como si fuese una E española. No cambia nada. Pero generalmente solo se va a escribir, bueno, este acento, perdón, puede aparecer en todas las vocales. Bien, pero solo va a cambiar el sonido de la letra E o sea, solo va a cambiar el sonido en la letra E. ¿Está bien? Si aparece en otras vocales, no cambia su sonido. Solo se utiliza para diferenciar dos palabras. El significado de dos palabras que se escriben igual, pero no significan lo mismo. ¿Está bien? Ese es el principio. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Ustedes tienen este sur, que veremos, pero es una preposición que significa encima o en, está bien, en la mesa, encima de la mesa. ¿Vale? Pero también tienen esto. Ay, perdón, se me añadió una. Esto, sur. Pero ven que tienen un acentito ahí atrás, arriba de la U. Sí, Bueno, eso le cambia el significado. Eso significa, es un adjetivo que significa seguro. Está bien, pero veis que se escribe igual. Entonces el sí. acento lo único que hace es diferenciar una palabra de otra. ¿Y suenan igual? Suenan igual. ¿Está bien? Pero bueno, eso de la práctica os lo van a hacer. ¿Está bien? No, no se preocupen tanto por esto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces cómo se conjuga este verbo. Acuérdense que los pronombres personales son los mismos. Je, Ujú. Toi, il, il, él o elle, ella, nous, vous y il con ese o él en plural. elles. ¿Está bien? Bueno, se va a decir así entonces el sujeto, el verbo être. Yo soy, tú eres. Bueno, es este. Je suis. Je suis, Acuérdense que la S final no suena, ¿está bien? Y la S del comienzo, como es una fuerte porque está al comienzo, suena como nuestra S española. Je suis. je suis. Claro, ese es yo soy. Je suis. ¿De acuerdo? Con esto podremos presentarnos. Decir yo soy y vuestro nombre. ¿Está bien? Je suis. Sí, Por ejemplo, ¿cómo se presentarían entonces? Je suis Vanessa. Por ejemplo, je suis Clara. je suis Miguel. Perfecto, muy bien, ¿está bien? Bueno, entonces, eso es yo soy. Obviamente también existe el yo me llamo, ¿no? Que es lo que Je más... m'appelle Vanessa. Claro, se me apel, Vanessa, o sea, que todo el mundo lo conoce, ¿está bien? Pero como yo siempre digo, sobre todo para los que, cuando yo he dado clases a la gente de PAMI, muchas veces le digo, cuando les empiezo a explicar, yo soy, pero imagínense que llegan en primera clase y les explico, yo me llamo, les tengo que explicar el pronominal, no vuelven a la segunda clase, ¿está bien? Claro. Siempre me pasa eso, empiezo con el yo soy y ellos automáticamente ya saben después el me llamo, porque es lo que más se usa, es verdad. Pero bueno, prefiero que lo saquen ellos a tener que explicarlo yo, ¿está bien? O Ujú. sea, que está bueno también. Pero es lo mismo, es como decir yo soy Clara y me llamo Clara, es lo mismo. ¿Está bien? Bien, yo soy Miguel, exactamente. Bueno, cuidado acá que va a pasaros un poco en estos dos que vienen, personas que vienen, les va a pasar lo mismo con el verbo avoir. Se pronuncian igual, pero no se escriben igual. Acuérdense que el tu
va a tener una S sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces se va a pronunciar tu es, Tu es. claro, tu es, ¿está bien? Él o, que es tú eres. Él o ella va a ser así, así. Ujú. Se pronuncia igual que el de arriba, ¿eh? E. Entonces, claro, yo si escuchan ustedes tu e, automáticamente lo van a escribir con ese. Eso es porque la S y la T no se pronuncian. Claro, no se pronuncian, pero te hacen abrir la E fonéticamente. ¿Está bien? Ah, Entonces, si tú mm. dices tu e, tú automáticamente al hecho de escuchar el tu, tú ya sabes que va a tener una S simplemente. ¿Está bien? El verbo. Si escuchas ile, bueno, automáticamente sabes que es est. Entonces, Bueno, entonces la ST es más abierta la E. sí, suena igual, tu y le. Sí, si quieres decirlo, sí, bueno, ahora a lo mejor sí, pero bueno, sí. Al final suenan casi igual, ¿eh? Pero bueno, si cada Ah, uno, bueno. no, pero cada uno está bien y cada uno puede tomar sus modelos como para ir acostumbrándose. Por lo que quiere decir que es tan importante en francés poner los sujetos. A veces suena muy repetitivo, pero bueno, está bien. Bueno, ahora luego lo vamos a practicar eso de todos modos. Entonces tenemos je suis, tu es, il est. Luego tenemos el plural, tenemos nous sommes. Nous sommes. La S final no suena. Bien, nosotros somos o estamos. Luego tenemos, ay, me fue un poquito. Vous êtes, ahí se puede hacer, mira, como termina con consonante y empieza por vocal, podemos hacer la ligazón. Vous êtes. Rosetta. Eso es, perdón, ustedes son, pues son, no están. Y el último, il ou elle, son. ¿Está bien? Repito Sí. entonces. Je suis, yo soy. Tu es, tú eres. Il est o elle es, ella es o él es. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Eso es el plural, ¿de acuerdo? Eso es el verbo Sí. ser y estar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a juntar este verbo con lo que hemos estado trabajando antes, que son el sustantivo y los colores. Pero ahí hasta ahora habíamos puesto el teléfono gris, el auto gris, la casa verde. Bueno, ahí en medio entre el sustantivo y el adjetivo vamos a poner el verbo. Y va a quedar puesto la casa es verde. ¿De acuerdo? Lo que decían ustedes antes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer todo eso. Pero para eso tenéis que tener en cuenta varias cosas. Si nosotros ponemos como sujeto, Perdón, dime, ¿cómo se pronuncia el de bus? bueno, en Bu, realidad es vous êtes. bu, Lo que pasa et, que, claro, lo que pasa que como la S bu, termina en S, Busate. busette, claro, busette. claro, podéis hacer la unión porque porque termina en S y empieza por vocal. Entonces, si lo une, Sería sería vous êtes. busette, Claro, vous êtes. busette. Claro, vous êtes, exactamente. Suena así. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hacer la frase para que vean. Podemos poner entonces la maison. Acuerda lo que os decía yo antes, como este verbo, como este sujeto es un sustantivo singular, como los nombres propios. Voy a poner el sujeto, o sea, perdón, el verbo en tercera persona del singular. ¿Mm? Et verte. ¿Se dan cuenta? Acá lo pongo verte en femenino porque la maison es La femenina. maison. ¿Bien? No puedo, lo que no puedo hacer es decir, les maisons son. No, perdón. Sí, les maisons sont bueno, quería poner algo en masculino en realidad. Le téléphone est verte. No lo puedo, tengo que tener todo acorde, ¿se entiende? Verde. O sea, si pongo Ver, un sustantivo femenino, tengo que poner el adjetivo femenino. ¿Se entiende? Sí. No se puede poner. Sí. Bueno, acá también ven la estructura, otra cosa que quiero explicar, que es la estructura de la frase. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la estructura de la frase es sujeto más el verbo más el complemento? Complemento. ¿Está bien? Bueno,
Hasta ahora habíamos visto, hasta la primera clase, empezamos ahora con otra cosa, pero la primera clase habíamos visto solo pronombres personales como sujeto. ¿Está bien? Ahora le hemos añadido algún sustantivo con el artículo, la casa, el gato, los libros. ¿Está bien? El verbo, hasta ahora cualquiera, el verbo avoir o el verbo être. Y luego tenemos el complemento. Acuérdense que cuando nosotros tenemos el verbo avoir, ¿está bien? En el verbo avoir u otros verbos que veremos más adelante también, siempre entre el verbo y el complemento tiene que haber algo, un número, un artículo. Por ejemplo, cuando habíamos visto la frase de j'ai un chat, ¿vale? Hemos puesto siempre j'ai como sujeto y verbo. Y después entre el verbo y el complemento hemos puesto algo, un número, Un chat. claro, un número, un artículo. Veremos más adelante que hay posesivos, que hay demostrativos, pero siempre tiene que haber algo entre el verbo y el complemento. ¿Está bien? ¿De Sí. acuerdo? Bien. Ahora estamos con el verbo être, que es el verbo ser y estar. Ese verbo nunca, o sea, casi nunca, no vas a decir casi nunca, va a tener algo entre el verbo y el complemento, porque el complemento es un adjetivo, generalmente con el verbo être. ¿Está bien? Entonces no Sí. se va a usar nada entre el verbo y el complemento. Es por eso que en estas frases no tenemos nada. ¿Está bien? Porque es un Sí. adjetivo esto, entonces va seguido. ¿De acuerdo? Cuando veamos otros verbos, veremos que siempre hay algo entre el verbo y el complemento. Un número, un artículo. ¿Está bien? Pero para que veáis la estructura de la frase. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a escribir un poco entonces. Yo les voy a dictar unas palabras, unas frases completas ahora. ¿De acuerdo? Y mira, fíjense cómo lo escriben. Ah, tiene que estar acorde esta palabra de acá con el adjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por Mm. ejemplo, si yo les digo, le téléphone est noir, ¿cómo me lo escriben? Le téléphone est noir. Muy bien, perfecto. Bien. Bien, ahí Noah me las has escrito en masculino porque teléfono es masculino. Bien, Leila, bueno, ha escrito bleu, bien, bueno, pero está bien, está bien. ¿Blue qué sería? ¿Qué color? Bleu es como en inglés, el azul. Ah, sí, es Me lo igual. corrigió el, me lo Sí, corrigió el coso, ¿cómo se llama? el El corrector. corrector, pero en realidad se escribe así, bleu. En Ah, inglés se dice blue, pero en francés se dice bleu, ¿está bien? Cuidado, Sí. está bien, buen ejemplo, porque este es en masculino. Si ustedes lo quieren poner en femenino, le añaden una E. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que suena igual. Suena igual. ¿Está bien? Como, Entonces, tienen que ver qué van a poner. como Noah, como Claro, el como no negro. va. Pero, por ejemplo, ¿quién había puesto el bleu? ¿Dónde estaba la frase del bleu? Perdón, No, ¿eh? la corregí. La Ah, corregí. quería verlo. No, no, pues está bien, está perfecto. Entonces, si ponéis, por ejemplo, le téléphone est bleu, como le teléfono es masculino, lo voy a escribir así. ¿Está bien? Si queréis poner, por ejemplo, la maison est bleue, bueno, van a tener que ponerla así. Cuando se pronuncia igual, pero a la hora de escribir, no. Clara, ¿y los acentos es un error muy grave en francés Sí, no se ponerlos? considera que sí, sí, sí. Acá Ay, yo los sí, sí, sí. detesto. Bueno, sí, Bueno, ya mucha gente los detesta, pero bueno, son así. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Primero porque la palabra no suena igual y muchas veces, sobre todo en palabras que son monosílabas, o artículos o ¿cómo se llama? Conjunciones, cambia su significado. Por ah, ejemplo, el así es el verbo avoir. El a, tu as. O sea, perdón, el a y la. ¿Está bien? El verbo avoir. Es un verbo, digamos. Y si lo pones con acento, es la preposición a. claro. Tiene el mismo significado. ¿Está bien? Pero suena igual. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar dentro de una frase y la posición dentro de la frase? Todo eso lo trabajamos, no se preocupen, ¿eh? Pero no es lo Ujú. mismo escuchar el a como sujeto, como verbo, que como preposición. ¿Está bien? La posición de la frase está en distinta posición. ¿Está bien? Pero suenan Sí. igual, no hay diferencia. ¿Está bien? O por ejemplo esta.
Esta así escrita puede ser la conjunción o, perros o gatos, ¿de acuerdo? Podemos decir chien ou chat, pero no tiene acento, porque es la conjunción o. Pero después tenemos esto, que suenan igual, pero esto significa el pronombre ¿Dónde? interrogativo ¿dónde? Claro. Entonces, obviamente, el sentido de la frase te va a ayudar a ver la diferencia, ¿no? No es lo mismo decir dónde que decir o, ¿está bien? Pero bueno, sí, 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 pero es una falta de ortografía. ¿Está bien? Obviamente, acá estamos en un chat, ¿está bien? Podemos perdonar un poquitín porque hay gente que a veces no se sabe dónde poner los acentos. Por eso a veces, no ahora, pero más adelante siempre les insisto que si hacemos algún ejercicio o alguna cosa de escribir, se animen a escribir a mano, donde sí que podrán poner acentos, donde Claro. no hay excusa para poner los acentos, ¿está bien? Y entonces ahí empiezan a practicar. En los Digamos que ellos lo usan, si están chateando entre ellos, usan los acentos. sí, 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 se usa. Porque yo en castellano medio que ya. No, cuando los franceses chatean, acortan las palabras, está bien, Ajá. pero sí, los acentos están, sí, 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 Ujú. sí, 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 sí. Yo a veces cuando escribo, yo pongo más acentos de los que hay, porque generalmente cuando escribo en español, pongo los acentos en español y los acentos en francés. Entonces, claro, es un... pongo todos, pero no, no, sí, sí, se tienen que poner, sí, 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 Ok, ok. tienen que poner. Yo los dejo porque me tengo que ir. Ah, bueno, bueno, pues nada. Hasta la próxima. Bueno, Guau, au Au revoir. revoir. guau. Au Adiós. revoir. Chao. Bueno, muy bien. O sea que sí que se tienen que. Ah, pero queda poquito ya. Ay, bueno, Ujú. bien. Ya Ya estamos. estamos. Pero está bien, ¿se entiende? O sea que sí, que los acentos yo insisto mucho porque, pero porque son importantes, ¿está bien? Ok. O sea, sí. Ahora estamos en el nivel uno, estamos en un pequeño nivel, bueno, se pueden perdonar un poco, pero a veces pasa que doy clases, cuando doy clases en la universidad, que me mandan los exámenes, muchas veces no saben, o sea, con la computadora no te saben poner los acentos. Entonces me ponen en la E y entre paréntesis me ponen acento grave, acento agudo, acento... Claro, Pero eso lo permite, soy yo que les dije, bueno, mira, lo sumo si no saben, prefiero que me pongan eso a que no me pongan nada. A ver, claro, claro, complica, complica. Sí. claro, complica. Entonces, cuando doy clases en la universidad, así de forma virtual, porque yo los doy virtuales, siempre doy un poquito como para simplificar las cosas, porque además se complica mucho, bueno, me lo pongo entre paréntesis. Pero por eso a veces insisto que lo hagan también escrito, ejercicios de escribir a mano, pero sobre todo para que practiquen los acentos, porque ahí no hay... Claro. ¿Está bien? Ahí me pueden decir, no tenía lápiz, no tenía, como me dicen los alumnos en el colegio, que todos me dicen, no tengo lápiz, no tengo, no sé. Bueno, lo haces con un, no sé, con un rotulador, ¿vale? No sé, lo haces con algo, pero siempre tienen que poner acentos, ¿está bien? Pero eso es práctica también, ¿eh? O sea, que no se preocupen. Pero sí, a veces puede pasar que cambie el significado de una palabra por el acento. Mm. Bien, o sea que muy bien. Bueno, vamos con la última palabra, última frase. Cuidado acá, porque lo que vamos a hacer con el último, perdón, la última palabra que hemos visto, pone, por ejemplo, le téléphone est noir, que habéis escrito. Muy bien. ¿Cómo me pondrían toda esa frase en plural? En este caso, tienen que pensar que le téléphone me lo tienen que poner en plural. ¿Está bien? El verbo también, obviamente. ¿De acuerdo? Y el color también. Entonces, ¿cómo quedará? ¿Cómo quedará? ¿Cómo decís el plural de lo teléfono? De Son, teléfono. Son. son, Claro, será Son. le Son. teléfono, son, lo hago, ton, y noir, no, obviamente, también tiene que tener una S, obviamente. ¿Está bien? Ah, lo hiciste justo. ah, Obvio que sí. ¿Está bien? Obvio, no podéis decirle teléfono son noir sin S porque estaríais diciendo los teléfonos son negro. Ujú. ¿Está bien? Cuidado que es noir sin la E. Cuando nosotros acá ponemos en francés S, no hace falta que pongamos ES como en español a veces. Así, no está bien, porque si pones una S, como has puesto vos, algo es femenino y le teléfono no es femenino. nada. ¿Está bien? Entonces queda
solamente así, no. Claro, exactamente. Acá surge otro pequeño problema a nivel, cuando lo escuchéis, porque muchas veces decís, bueno, le teléfono, de acuerdo, es plural, pero ¿qué es? ¿Femenino o masculino? Imagínate que no lo sabes. Julina. Bueno, bien, ahí lo van a saber por el adjetivo. Artículo. Bueno, en Para este caso el artículo no porque es plural, esta pero el misma. adjetivo. Pero ¿qué pasa con el adjetivo? En este caso el adjetivo es noir, con lo cual no les va a ayudar mucho oralmente hablando, porque se pronuncia igual en femenino que en masculino. ¿Está bien? O sea que tenéis que saber en este caso que le teléfono, ¿cómo será en singular? Tienes que ser masculino, ¿está bien? Porque si no, Mm, Vale. no hay manera de saberlo. Porque noir se escribe igual, se dice igual en femenino que en masculino. Por escrito no, pero dicho sí, ¿se entiende? Entonces tienes que saber sacar un poco. Pero eso se trabaja también, no se preocupen. Bueno, ¿se entendió lo que trabajamos? sí, sí, Sí. perfecto. Sí, sí, Bueno, perfecto. muy bien. Bueno, entonces yo les mando de todo esto, les mando la pizarra, les mando lo que estuvimos trabajando de gramática y les mando la grabación de la clase. ¿Les parece? Bueno, Bueno, muy vale. bien. Muchísimas gracias. Nada. Nos vemos entonces la semana que viene. Ok. Bueno, Tengan Merci. una Ok. linda, buen weekend, Merci. buen fin de semana, Bon buen bueno, weekend. weekend. Bon buen weekend. Chao. weekend.